Un tema que está en tela de juicio porque aparentemente Trinidad todavía es una sociedad conservadora y que no está de acuerdo con la más reciente ley que se ha promulgado recientemente por el vicepresidente del Estado Plurinacional. Se trata de la Ley de Identidad de Género. Sobre ese tema vamos a hablar con el licenciado Fran Terán. Él es licenciado en Antropología Gnóstica. Con él vamos a hablar sobre este casito desde su punto de vista antropológico. Profesor, háblenos acerca de ello. Buenas noches, bienvenido. Antes que nada, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Trinidad, y gracias, Mario. Siempre con esa lógica de mi persona de tener ojos más amplios, ¿sí? Sin tabúes. Sin tabúes, ¿no? Dentro de la antropología gnóstica que te da al ser humano una educación de luz, ¿no? Entonces yo hago entender que la vida son tres planos, ¿no? La vida de cuerpo, sensaciones, de conceptos, teorías, creencias, y la vida interior de saber la verdad de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene este tipo de comprensión, entonces las cosas las ve con mayor amplitud, ¿no? Entonces, hablar de este tema, ¿sí? Si nos damos cuenta, estamos haciendo que nueva gente entre a la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando dice nueva gente, profesor, ya hablando acerca de este tema, ¿a quiénes se refiere? Lo que pasa es que cuando uno observa la vida y además cuando uno se pregunta de verdad a qué ha venido a este planeta Tierra, por qué uno es hombre y por qué uno es mujer, ¿no? Entonces entra a las raíces de la vida y el objetivo más importante. El objetivo importante en cada planeta, ¿sí?, es volverse un hombre universal, conquistar los 7 cosmos o 7 planos de la naturaleza. Nosotros somos hijos de la creación y Él nos ha creado un cuerpo para poder conquistar toda su creación. Como hombre, como seres humanos, siendo hombres y mujeres, ¿no? Ahora, el hecho de que hoy en día se esté dando, ¿cómo se puede decir?, una identidad a personas que tenemos en nuestra sociedad, ¿sí? Hay que entender de dónde nace este tipo de personas. Este tipo de personas nace de la sexualidad. Existen 2 tipos de sexualidad: de la transmutación de conquistar el universo y de la fornicación de crear yoes psicológicos. Entonces hoy en día por la fornicación de muchos miles de años, se ha llegado a gestar el alma de este tipo de personas, ¿no? Entonces nosotros por dentro somos lo que somos y necesitamos vivir en nuestros pensamientos, emociones, trabajo, sexualidad. Entonces, que estas personas sean legales ante la sociedad, pues hay que entender que tiene que ser así. Claro está que el hecho de que no solamente tengamos una influencia interna, ahora externa, entonces la sociedad también va a entrar en mundos, ¿qué se puede decir?, más complejos, ¿entiendes? Porque hoy en día no solamente es darle el nombre, si tú te has dado cuenta, sino es imagen. Entonces la misma persona que quiere sacarlo de adentro hacia afuera, ¿sí?, quiere cambiar de rostro, quiere cambiar de cuerpo, ¿no? Entonces algunos lo harán porque tienen economía, la ciencia les permite. Algunos no podrán, ¿sí? Entonces seguirá el sufrimiento constante que ellos tienen, porque una persona sufre cuanto más egos tenemos, más es nuestro sufrimiento, más complicado es la vida. Cuando habla de egos, profesor, ¿a qué tipo de egos se refiere? A vibraciones dentro de nosotros, si hablamos de lo que es transexual, lesbianas y todo este mundo, son el tipo de sexo que ellos han desarrollado, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Esos yoes dentro de nosotros son energías, es como la ira, cuando alguien te hace renegar, ¿sí? Entonces una impresión fuerte de vos, sale la ira, insultas, gritas, pateas y golpeas. En este caso no es la ira, sino es el yo sexual. Claro está que en ese hombre ser mujer o mujer ser hombre se mezcla en el trabajo, en su profesión, en sus relaciones sociales, ¿sí? En su vida ya es más compleja las cosas, ¿no? No es natural, ¿no? Pero en ellos que ya existe dentro de ellos, esos yoes, para ellos es natural, ¿no? ¿Sí? Entonces no tenemos otra, ¿sí?, que igualarnos, ¿no? ¿Sí? Dejar a que ellos salgan a flote, porque ellos necesitan vivir, hablar, conversar. Claro está que la raíz de las cosas es lo más importante, ¿no? Debería atacarse ¿sí?, al fondo y entrar en la transmutación, la eliminación del yo. Entonces todo esto, lo que está ahorita saliendo afuera, ya no existiría. Porque de aquí a un tiempo vamos a tener que legalizar otro tipo de personas, más violentas todavía, ¿no? ¿Usted considera que estas personas son violentas? Porque termina diciendo vamos a tener que legalizar otro tipo de personas más violentas todavía. Claro que sí. ¿A qué tipo de violencia se refiere? Si te imaginas, en videos ustedes pueden ver el sexo que ellos tienen, no es pues dentro del... No es común, no es normal, quiere decir. No es normal, es decir, existen dos manejos de fuego. El cordero que quita los pecados del mundo, que es un fuego de arte, es una sexualidad de mucho cariño, es una sexualidad donde tú vas creando cuerpos existenciales, vas desarrollando virtudes y facultades, y para eso te necesitas una vibración muy sutil, ¿sí? Entonces, este tipo de sexo, de fornicación, de derramar, es del macho cabrío, es más violento, es más torpe. Sabemos que es hoy en día es un sexo anal, ¿me entiendes? Es una mezcla de energías sexuales, de sangre, defecación, psicologías muy complicadas. Entonces en estos laboratorios hasta se están construyendo nuevas enfermedades venéreas, ¿sí?, nuevos tipos de psicología. Entonces, y más allá todavía se va a legalizar lo que es, o se ha legalizado en otros países, el matrimonio entre mujeres, entre hombres. Personas del mismo sexo. Y lo más importante en la vida es la educación. La educación es el futuro de la vida. Y si damos a personas que tienen problemas con la parte más importante de la sexualidad, a niños o a niñas inocentes, en su educación, ¿dónde van a llegar este tipo de personas? Entonces, estamos construyendo algo que no va a funcionar a la larga, ¿sí? Todo esto va a multiplicarse, va a haber más dolor y vamos a cosechar lo que estamos sembrando, ¿no? ¿Se puede tapar el sol con un dedo ante la realidad mundial? Porque usted ya ha dicho, en otros países no solamente es el cambio de nombre, la identidad de género, sino la posibilidad de que desde el punto de vista jurídico civil, hombres con hombres pueden contraer matrimonios o mujeres con mujeres. Exactamente. ¿Se puede tapar el sol con un dedo de lo que podría ocurrir tal vez en Bolivia en cualquier momento? Por eso, como te estoy diciendo, ¿no? La vida tiene dos objetivos, a desarrollar el ser o desarrollar al no ser. Entonces hoy en día en psicología se sabe que el ser humano disfruta como vida al 1% de la conciencia, ¿sí?, en educación y en vida, y más aún todavía no existe conocimientos, instituciones que desarrollen a la conciencia. Así que nosotros estamos en el no ser, estamos en el objetivo de desarrollar más al yo psicológico, ¿sí? Entonces, en la ley de la entropía, ¿sí?, de que tendemos siempre a bajar a la mecanicidad y a la multiplicación de la vida, ¿sí?, de pensamientos y de emociones, ¿sí?, a la larga sí o sí se va a ir asimilando esto cada vez peor, ¿no?
Cuando habla de esa posibilidad y el peligro, dice, de un niño cuando esté enfrente de estas personas, indistintamente que sean varones o mujeres, los dos, su psicología de este niño, ¿cómo cree que se podría desarrollar y prevenir una situación en la que tal vez podría ser irreversible ante este infante, sea niño o niña también? Lo que pasa es que la impresión, el ejemplo es la realidad. ¿Entiendes? Entonces el niño cuando va a recibir estas impresiones de ver a sus padres en una sexualidad así, ¿no? Entonces para ellos se les convierte en algo natural, ¿sí? Entonces ya es un paso, ¿sí? a ir en contra de lo que es lo normal, ¿no? ¿Sí? Si tú te das cuenta, a ver qué te digo, la luz es creada por un polo positivo y un negativo. ¿Sí? Y su vacío y resistencia, ahí está la luz, ¿sí? Un esperma y un óvulo en su mundo de multiplicación del fuego nace, se forma un bebé y se multiplica la vida, ¿sí? Dos polos nunca van a crear nada. Dos polos del mismo. Ajá, no van a crear, ¿no? Entonces, pero sí, todo ser humano, aunque tenga ese tipo de psicología, dentro de él tiene a Dios y tiene un porcentaje de cariño, de paciencia, de amor. Tiene él dentro este tipo de cosas creadas por él mismo, ¿sí? Esa es la realidad. Y nosotros como sociedad tenemos que aceptarlos, darles su vida, ¿no? ¿Sí? Pero yo aconsejaría a que entremos a la raíz del problema, ¿sí? En la educación y busquemos la transmutación de la energía sexual, el trabajo psicológico diario de eliminar al ego, de entrar a la meditación, al análisis y nuestros errores, traumas y vicios transformarlos en sabiduría, ¿sí? Y es de esa manera que podríamos crear una nueva generación, ¿sí? Más sabia y normal y sencilla, ¿no? Muy ¿Sí? bien. Profesor, le agradezco muchísimo por haber estado junto a nosotros, el profesor Franz Terán, licenciado en Antropología Gnóstica, quien nos ha tocado este tema que definitivamente es un tema que ya es parte de nuestra realidad y con todo lo que dice también para más adelante. Franz Terán, él es licenciado en Antropología Gnóstica, con él vamos a hablar sobre este casito desde su punto de vista antropológico. Profesor, háblenos acerca de ello. Buenas noches, bienvenido. Antes que nada, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Trinidad, y gracias, Mario. Siempre con esa lógica de mi persona de tener ojos más amplios, ¿sí? Sin tabúes. Sin tabúes, ¿no? Dentro de la antropología gnóstica que te da al ser humano una educación de luz, ¿no? Entonces yo hago entender que la vida son tres planos, ¿no? La vida de cuerpo, sensaciones, de conceptos, teorías, creencias, y la vida interior. Un tema que está en tela de juicio porque aparentemente Trinidad todavía es una sociedad conservadora que no está de acuerdo con la más reciente ley que se ha promulgado recientemente por el vicepresidente del Estado Plurinacional. Se trata de la Ley de Identidad de Género. Sobre ese tema vamos a hablar con el licenciado ya hablando acerca de este tema. ¿A quiénes se refiere? Lo que pasa es que cuando uno observa la vida y además cuando uno se pregunta de verdad a qué ha venido a este planeta Tierra, por qué uno es hombre y por qué uno es mujer, ¿no? Entonces entra a las raíces de la vida y el objetivo más importante. El objetivo importante en cada planeta, ¿sí?, es volver a saber la verdad de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene este tipo de comprensión, entonces las cosas las ve con mayor amplitud, ¿no? Entonces, hablar de este tema, ¿sí?, si nos damos cuenta, estamos haciendo que nueva gente entre a la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando dice nueva gente, profesor,